G86 5G. Nos habíamos adelantado cuando hacíamos la previa del micro del día de hoy. Vamos a hablar con Joan Zweig, que es el autor de El Algoritmo. Creo que este es su cuarto libro, si no me equivoco. ¿Quién decide por nosotros? Está en línea para charlar un rato. ¿Cómo va, Joan? Bienvenido, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Mañana, acá, ansioso por el viaje a la feria de Rosario. Mañana. Claro, mañana estás acá presentando justamente El Algoritmo. Hoy, ¿no? ¿Cómo? Comenzó hoy, si no me equivoco. Ayer arrancó. Joan, primero felicitaciones, qué buen ensayo, qué buena mirada y esta división que hiciste dentro del libro de el algoritmo y el amor, el algoritmo y la ansiedad. ¿Estamos manejados por el algoritmo? La verdad es que, ante todo, muchas gracias. Tal como me presentaron, es mi cuarto libro. Yo hace varios años que trabajo como autor, divulgador y emprendedor en el mundo de las tecnologías emergentes y la cultura digital. Y es curioso como una palabra tan técnica hoy en día se metió en el día a día de nuestra vida cotidiana. Hablamos del algoritmo, pero no terminamos de entender muy bien lo que es y qué impactos está teniendo. Sabemos que el contexto tecnológico cambió de forma radical. Hoy hay más de 41 millones de argentinos conectados a Internet y casi el 100% lo hace desde el celular, en un promedio de 8 horas o 9 horas tiempo en pantalla. Y de alguna forma ahora los algoritmos están teniendo cada vez más un rol fundamental, y ahí yo me hago esa pregunta: ¿quién termina decidiendo por nosotros? La respuesta fácil sería decir que no, que decide con nosotros, pero la realidad es mucho más incómoda. Y yo siento que hoy en día estamos viviendo el lugar donde se lo ve más claro es en lo cotidiano. Por eso yo hablo del amor, del entretenimiento, de la ansiedad, de la economía, y ni hablar en un mundo con inteligencia artificial por doquier, que está cambiando un montón de paradigmas tradicionales tal cual los conocemos. ¿Tomamos nuestras decisiones en base a lo que nosotros deseamos, o el algoritmo tiene una influencia? Sin lugar a dudas hay una influencia directa de los algoritmos. No siento yo que dejamos de decidir. Lo que cambia es el terreno en el que decidimos. Claro. Antes elegíamos en un mundo que era muy analógico, con opciones muy visibles, relativamente limitadas, y hoy elegimos dentro de un sistema que ya nos filtró, que ya nos ordenó, que ya nos priorizó, claro, miles de posibilidades antes de que lleguemos a verlas. Y por eso yo hablo de los terrenos más cotidianos, desde la serie esa que elegís, pero el 80% de lo que mirás en Netflix viene de recomendaciones algorítmicas. Sí. Desde la nota esa que elegiste en un portal, pero la mitad de las vistas a portales llegan desde redes sociales hoy en día. Decidís que elegiste seguir a esa persona, pero lo más probable es que te haya puesto enfrente a un modelo de producción entrenado con miles de variables. Entonces, la decisión sigue siendo nuestra, pero no es libre en el sentido tradicional. Yo siento que está condicionada por un entorno que fue diseñado para anticiparla y guiarla esa decisión. Anticiparla y guiarla tanto en, no sé, la compra de un libro, de un disco, y también por una cuestión de política en el medio. La WhatsApp es la nueva plaza pública, sin lugar a dudas. Y ahí está un poco lo más polémico. El mismo sistema que puede sugerirte ese libro, el mío u otro, porque otros con gustos similares lo compraron, puede también moldear tu percepción sobre un candidato o una idea política o un partido político sin que vos te des cuenta. Y no hay un salto. Acá lo más interesante es que no hay un salto conceptual entre una cosa y la otra, porque el algoritmo no entiende de géneros, o no entiende de clasificaciones, entiende de patrones. Claro. Entonces, un algoritmo puede predecir que a vos, Marcelo, te gusta la ciencia ficción, pero también puede predecir qué tipo de discurso político va a generar más clics, más permanencia, más reacción. Y lo que busca no es que vos pienses distinto o que te informes. Lo que está buscando es que no te vayas, que vos sigas mirando, que vos sigas opinando, que vos sigas discutiendo. Y sabemos que hoy en día una de las principales fuentes de información son las redes sociales, sin lugar a dudas, a nivel mundial, en Argentina y a nivel mundial también.
De alguna manera, cuando estaba leyendo el libro, quiero aclarar que vos no sos anti-tecnología, todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, sos un tipo pro de la tecnología, pero también marcás estas cosas. ¿El algoritmo de alguna manera no empareja? O sea, en estas decisiones no viene a como que todo el mundo más o menos, a pesar de las diferencias, de los patrones, de lo que nosotros mismos vamos alimentando el algoritmo, a la vez no mantiene a la gente ahí como emparejada. A ver, porque yo siento que los algoritmos, ante todo, voy a hacer una pequeña aclaración. Sí. Es cierto, no es que sea un tecnofóbico, si ustedes leen cualquiera de los materiales o me sigan en redes, o ven los medios donde trabajo, soy lo más lejano a un tecnofóbico que me encanta la tecnología, claro, pero hace años que trato de ver las cosas de una forma un poco más integral. Y con respecto al emparejamiento o a la horizontalidad, sí, creo que es una de las consecuencias mucho más profundas del uso constante de algoritmos. A un algoritmo no le gusta, no es que le gusta un gris, le gusta un blanco o un negro. bien. Entonces, y lo que terminan haciendo es emparejarnos, que no gusta ese término, en la forma de comportarnos. Entonces, a partir de miles de señales porque estamos dando, el sistema va aprendiendo qué funciona con cada uno y ajusta el contenido para que todos respondamos de una forma relativamente parecida, aunque lleguemos desde lugares distintos. Uh-huh. Entonces, lo que termina pasando es que hay dos grandes dimensiones. En una dimensión, en la superficie, seguimos siendo diferentes porque tenemos ideologías distintas, gustos distintos, historias distintas, pero por debajo sí existe una homogeneización muy, me atrevo a decir, muy sutil, porque todos estamos consumiendo formatos muy similares, debatiendo los mismos términos, reaccionando con los mismos gestos emocionales, y eso pasa porque el algoritmo no está interesado en la diversidad real, está optimizado para que nadie se vaya. Uh-huh. Y la mejor forma de retener a millones y miles de personas con diferencias enormes es encontrar el punto medio donde todos se quedan, y ese punto medio muchas veces es lo más simple, lo más polarizante, lo más predecible. Cuando leía tu libro, se me despertaban varias cosas y digo, en esto que planteas vos, ¿no? El algoritmo que empareja, que es horizontal, pensaba que todos los que crean contenido dentro de la web quieren ser únicos, o sea, y quieren ser originales, digamos, ¿no? Y hay un punto en que no va a pasar. Y terminamos siendo todos los más parecidos. Todos queremos ser distintos, pero lo hacemos dentro de las estructuras que premian lo parecido. Claro. Ese es el tema. Claro. Porque queremos ser distintos, pero todos seguimos. Yo no hablo en voz propia, yo tampoco quiero generalizar, claro. Pero es como que la estructura premia lo parecido, porque el algoritmo funciona como una especie de molde. Porque te dice, mira, esta canción tiene más alcance, este trend o esta tendencia tiene más alcance. Las formas de enganchar o del hook son estos, y aunque nadie lo esté diciendo en voz alta, la mayoría termina ajustándose a ese molde, claro. Porque si vos salís de ese, significa perder relevancia o alcance. Entonces, yo no voy a publicar en Instagram una foto sola, aislada, voy a publicar un carrusel que tenga música, porque si hago ese acto como contraalgorítmico, sí. De alguna forma pierdo alcance. Entonces ahí siento que hay una tensión muy grande o un dilema muy grande. Por un lado, el deseo de la singularidad o del original, de decirte algo que no se haya dicho, y por otro lado un sistema que castiga lo que no puede clasificar rápidamente. Entonces empezamos a parecernos sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Cambiamos el vocabulario, hablamos de tiburones con zapatillas Nike, sí. Pero mantenemos cada vez más la estructura, ¿no? Entonces variamos el estilo, pero repetimos el formato. Totalmente. Una cosa que destaco del libro también es que pusiste un glosario y me pareció súper necesario. Con términos explicando, ¿no? La tengo que admitir, esa idea fue de mi papá. Mira. Que fue uno de los primeros en leer el libro, y cuando lo hablé con mi editor, con Tomás Lynch, el editor jefe de no ficción del Planeta, me dijo, me parece una muy buena idea para que llegue a todo el mundo. Pero claro. Fue una idea original de mi padre. Sí, pero aparte lo explicás vos, los conceptos, las definiciones son tuyas, digamos. Sí, porque... Claro. Lo hice porque muchas veces usamos palabras como machine learning o como algoritmo o como predicción, como si todos entendiéramos exactamente lo mismo, y en realidad no es así. Uh-huh. El lenguaje técnico muchas veces se vuelve una barrera y termina alejando en lugar de acercar. Entonces,
en el glosario un poco, que hoy en día el hecho de hacer un glosario también resulta como medio contraalgorítmico, busca un poco lo contrario, ¿no? Busca que cualquiera, incluso alguien que nunca vio un libro de tecnología, pueda leerlo sin frenar cada 3 páginas a buscar definiciones. Pero también tiene un sentido más profundo, que es nombrar bien las cosas. Si nombramos bien las cosas, sí, podemos empezar a entender mejor cómo nos afectan. Porque si no sabemos qué significa una palabra, es muy fácil naturalizarla, y cuando se naturaliza, dejamos de cuestionar. Entonces me parece que tenemos que cuestionar mucho más la tecnología que nos rodea todos los días. Joan, te agradezco estos minutos con la 8. Mañana en la Feria del Libro. Dio la casualidad, porque yo justo cuando te contacté, después vi que venías el viernes, así que cerró todo, digamos. Sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Mañana voy a estar a las 9 de la noche en la Feria del Libro. Pues me va a presentar el querido también colega Tomás Trapé, también periodista súper reconocido y politólogo allí de Rosario. Así que los espero a todos mañana a 9 de la noche. Voy a estar por ahí presentando el algoritmo en la feria, 2º año consecutivo en la Feria del Libro de Rosario. Yo tengo muchos amigos por allí, así que muy contento y muy entusiasmado de viajar mañana. Un abrazo. Abrazo grande. Joan Zweig, autor del algoritmo. Si tienen ganas de leer, y sobre todo en formato papel y demás, con todo lo que hablamos, es un libro muy optimista, pero ponen ahí exponiendo cada una de las influencias que tiene este término que está tan en boga, que todos dicen tal vez sin saber de qué es. El algoritmo de Joan Zweig está en todas las librerías. Nos comunicamos con el Moto G86 5G.